¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 8 jugadas y de las 8 jugadas acertamos 7. Es decir, tuvimos un 88% de efectividad. No fue bien, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace. Ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con el pronóstico del 2 de septiembre. Empecemos con la Bundesliga alemana. El encuentro entre el Borussia Mönchengladbach versus el Bayern de Múnich. Si bajas, el Borussia Mönchengladbach tiene 3 bajas, 4, 5, 6 bajas, más de la mitad de equipo. Y Bayern de Múnich tiene 5 bajas, casi la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Borussia Mönchengladbach de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que el Borussia Mönchengladbach viene jugando bien. Y Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Bayern de Múnich juega bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Borussia Mönchengladbach, un empate, segunda victoria para el Borussia Mönchengladbach, tercera victoria para el Borussia Mönchengladbach y segundo empate, es decir que el Borussia Mönchengladbach es el favorito. Veamos cuál le va a Borussia Mönchengladbach como local. Y Borussia Mönchengladbach como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que juega bien como local. Y Bayern de Múnich como visitante tiene 5 victorias y 5 puntajes perfectos, juega muy bien como visitante el Bayern de Múnich. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Bayern de Múnich está en la posición 2 con 6 puntos y Borussia Mönchengladbach en la posición 12 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 31% a que gana el Borussia Mönchengladbach y un 46% a que gana el Bayern de Múnich. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es más 2.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 3 goles, y más 7.5 corners, es decir que como mínimo habrán 8 corners. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, más 2.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de Arabia Saudita, la Saudi Professional League. El encuentro entre el Al-Hassem versus el Al-Nassr. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas Al-Hassem de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, 1 victoria, así que Al-Hassem no juega bien. Y Al-Nassr de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Al-Nassr viene jugando bien. 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Nassr, segunda victoria para el Nassr, tercera victoria para el Nassr, una victoria para el Hassem y cuarta victoria para el Nassr, es decir que el Nassr es el favorito. Veamos cómo le va al Hassem como local, y el Hassem como local tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, así que el Hassem no juega bien como local, y el Nassr como visitante tiene 4 victorias, una derrota, así que el Nassr juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Al-Nassr está en la posición 6 con 6 puntos, y Al-Hassem en la posición 17, penúltimo en zona de descenso, con 2 puntos. Las casas de apuestas le dan un 15% a que gana Al-Hassem y un 68% a que gana Al-Nassr. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Copa de la Liga Profesional de Argentina. El encuentro entre Vélez Sarsfield versus el River Plate. Veamos si hay bajas. Vélez Sarsfield tiene una baja y River Plate tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas Vélez Sarsfield de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, así que Vélez Sarsfield no juega bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio.
Y River Plate de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que River Plate viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, un empate, segundo empate, tercer empate, una victoria para Vélez Sarsfield y una victoria para River Plate, es decir que están igualados, no hay un favorito. Hola, Vélez Sarsfield jugando como local y Vélez Sarsfield como local tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota, se podría decir que juega bien como local. Y River Plate como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que River Plate no juega bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones River Plate está en la posición 4 con 3 puntos y Vélez Sarsfield en la posición 9 con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 32% a que gana Vélez Sarsfield y un 28% a que gana River Plate. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a Brasileirão o la Serie de Brasil. El encuentro entre el Atlético Paranaense versus el Atlético Mineiro. Veamos si hay bajas. El Atlético Paranaense tiene 2 bajas y el Atlético Mineiro ninguna baja. Estadísticas. Y en las estadísticas, el Atlético Paranaense de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que el Atlético Paranaense viene jugando bien, aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. El Atlético Mineiro de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, así que el Atlético Mineiro viene jugando bien. 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Atlético Mineiro, una victoria para el Atlético Mineiro, una victoria para el Atlético Paranaense, segunda victoria para el Atlético Paranaense y tercera victoria para el Atlético Mineiro, así que el Atlético Mineiro es el favorito. Veamos cómo va al Atlético Paranaense jugando como local y el Atlético Paranaense jugando como local. Tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Atlético Paranaense juega bien como local y como mínimo marca 2 goles. Y el Atlético Paranaense como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, así que el Atlético Mineiro no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Atlético Paranaense está en la posición 7 con 33 puntos y el Atlético Mineiro está en la posición 9 con 30 puntos. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gana el Atlético Paranaense y un 24% a que gana el Atlético Mineiro. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Vamos a la siguiente liga. No, perdón, al siguiente encuentro, el encuentro del Botafogo versus el Flamengo. Veamos si hay bajas. El Botafogo tiene 2 bajas y el Flamengo también tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Botafogo de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Botafogo viene jugando bien. Y Flamengo de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota, es decir que Flamengo también viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Botafogo, una victoria para Flamengo, segunda victoria para Flamengo y tercera victoria para Flamengo, es decir que Flamengo es el favorito. Veamos cómo le va Botafogo jugando como local y Botafogo como local tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Flamengo como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Flamengo juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones Botafogo está en la posición 1 con 51 puntos y Flamengo en la posición 4 con 36 puntos. Las casas de apuestas le dan un 38% a que gana Flamengo, perdón, a que gana Botafogo y un 28% a que gana Flamengo. El pronóstico para este encuentro es multigoles, se marcarán de 2 a 5 goles. Multigoles de 2 a 5 goles. Vamos
a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de España. El encuentro entre el Real Madrid versus el Getafe. Veamos si hay bajas. El Real Madrid tiene 3 bajas, 4, 5, 6 bajas, más de gabinete de equipo. Y Getafe tiene 3 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Real Madrid en los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Real Madrid vino jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Getafe de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que Getafe juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Real Madrid, segunda victoria para el Real Madrid, tercera victoria para el Real Madrid, una victoria para Getafe y un empate. Es decir que Real Madrid es el favorito. Con el Real Madrid como local, y Real Madrid jugando como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Real Madrid juega bien como local. Y Getafe como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Es decir que Getafe juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, Real Madrid está en la posición 1 con 9 puntos. Y Getafe en la posición 12 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 76% a que gana el Real Madrid y un 7% a que gana Getafe. El pronóstico para este encuentro es: gana el Real Madrid, gana el local. Vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga más atractiva del mundo, que es la Premier League de Inglaterra. El encuentro entre el Manchester City versus el Fulham. Veamos si hay bajas. El Manchester City tiene una baja y el Fulham 2 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas, al Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota. Es decir que el Manchester City viene jugando bien. 4 victorias en 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Fulham de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Así que Fulham juega bien. 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Manchester City, segunda victoria para el Manchester City, tercera victoria para el Manchester City, cuarta victoria y quinta victoria para el Manchester City. Así que el Manchester City es el favorito. Veamos cómo le va el Manchester City jugando como local. Manchester City como local tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que juega bien como local. Y Fulham como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que Fulham juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Manchester City está en la posición 2 con 9 puntos. Y Fulham en la posición 12 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 78% a que gana el Manchester City y un 7% a que gana Fulham. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble. Es decir que gana el Manchester City y como mínimo se marcarán de 3 a 6 goles. Una apuesta doble local y de 3 a 6 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Brighton versus el Newcastle. Veamos si hay bajas. Brighton tiene 2 bajas y Newcastle tiene también 2 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Brighton de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Así que Brighton juega irregular, pero vemos que como mínimo marca un gol. Newcastle de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias. Es decir que Newcastle juega bien. 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Newcastle, segunda victoria para Newcastle, un empate, tercera victoria para Newcastle y un segundo empate. Es decir que el Newcastle es el favorito. Veamos por a Brighton como local. Y Brighton como local tiene 3 derrotas, un empate. Perdón, disculpen, a ver. Brighton como local tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria. Así que Brighton no juega bien como local. Y Newcastle como visitante
tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Newcastle juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Brighton está en la posición 6 con 6 puntos y Newcastle en la posición 13 con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 39% a que gana Brighton y un 26% a que gana Newcastle. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol, y más 2.5 goles, es decir como mínimo se marcarán 3 goles. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, primer tiempo más 0.5 goles y más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al calcio, la Serie A de Italia. El encuentro entre el Atalanta versus el Monza. Veamos si hay bajas. Atalanta tiene 3 bajas, 5 bajas y Monza 3 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas Atalanta de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Atalanta juega irregular, y Monza de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que Monza no juega bien, 3 derrotas en 5 partidos, no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Atalanta, segunda victoria para el Atalanta, un empate, tercera victoria para Atalanta y una victoria para Monza, es decir que Atalanta es el favorito. Vean con la Atalanta como local, y Atalanta como local tiene 5 victorias de 5, así que juegan muy bien como local. Monza como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que Monza juega irregular como local. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Atalanta está en la posición 8 con 3 puntos y Monza en la posición 9 también con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 61% a que gana Atalanta y un 18% a que gana Monza. El pronóstico para este encuentro: gana Atalanta, gana el local. Nos vamos a la siguiente liga. Nos vamos a la Liga de Portugal. El encuentro del Benfica versus el Guimarães. Veamos si hay bajas. Benfica tiene 2 bajas y Guimarães también tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Benfica de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Benfica viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Guimarães de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Guimarães juega bien, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Benfica, un empate, segunda victoria para Benfica, segundo empate y tercera victoria para Benfica, es decir que Benfica es el favorito. Veamos cuál es Benfica como local, y Benfica como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Benfica juega bien como local. Y Guimarães como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Guimarães juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones Guimarães está en la posición 1 con 9 puntos y Benfica en la posición 5 con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 73% a que gana Benfica y un 14% a que gana Guimarães. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Benfica y como mínimo se marcarán 3 goles. Una apuesta doble local y 3 más. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejan un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si estás suscrito, solo dejamos un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, porque así el algoritmo de Google nos permitirá llegar a más gente. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresa el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo.
Y acá te muestro mis redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos. Hasta el siguiente video.